Iniciamos este segundo y último podcast de repaso para el examen que mañana ustedes estarán rindiendo en el final de obstetricia, para quienes puedan escuchar y reforzar sus conceptos. El primer concepto que vamos a repasar es: recuerden lo que hablábamos de los 5 controles esenciales que siempre debemos realizar en toda embarazada. Ustedes observan en una cartilla de control prenatal, los mismos están presentes, no pueden dudar de ellos, los tiene que conocer todo médico generalista y les va a dar una idea, aun cuando no sean obstetras, para siempre poder detectar patologías de urgencia. ¿Cuáles son estos controles? Dos son mediciones con instrumentos: el peso y la tensión arterial. ¿Por qué son esenciales? La tensión arterial, porque como ustedes recordarán, cuando hablamos de hipertensión, ustedes saben que una embarazada hipertensa puede estar a punto de iniciar convulsiones y las convulsiones provocar incluso hasta la muerte. Sería realmente triste que hubiera ingresado una embarazada a un consultorio médico, no se le hubiera tomado la presión arterial, esta estuviera muy alta y básicamente, en lugar de ser internada o indicarse los antihipertensivos que correspondía o la medicación que correspondiera, terminara omitiéndose esta verificación en convulsiones y el cuadro. La segunda medición instrumental es el peso. ¿Por qué? Porque normalmente hay dos problemas. Si pierdo peso es porque me estoy mal alimentando y tengo restricción del crecimiento intrauterino. ¿Por qué? Por falta de nutrientes. Es muy probable que esto pase. Para eso ustedes van a observar lo que se llama la curva de Rosso-Mardones, donde se puede llegar a observar cómo debe ganar el peso la mujer y si está en sobrepeso, en el peso normal o en subpeso. Lo que sí recuerden es que nunca se debe tratar de adelgazar durante el embarazo. Si la mujer debe llegar a tratar de estar al momento de embarazarse en el peso adecuado, pero no tratar de perder peso durante el embarazo. Si está obesa, bueno, se alimentará correctamente y luego que haya parido iniciará el tratamiento adelgazante. Hacerme tratamientos que hagan pérdida de peso, dietas para adelgazar durante el embarazo, está totalmente contraindicado porque empeora los resultados perinatales por esta falta de nutrientes de la que hemos hablado. Si por el contrario el peso aumenta, acordarse de las dos grandes patologías que estuvimos viendo a lo largo de la cursada: hipertensión y diabetes. ¿Por qué la hipertensión podría aumentar el peso? Acuérdense que uno de los componentes que tiene que ver con el aumento de peso en la hipertensión es el edema. El edema es retención de agua. Aquí no es que yo esté aumentando de peso porque junto grasa. Lo que estoy acumulando es agua y ese edema hace de que aumente de peso. Por ende, entonces tengo que investigar hipertensión, chequear si esta paciente está debidamente controlada porque está frente a factores de riesgo para su salud. Dos controles ya dijimos: peso, tensión arterial. Vamos a los tres que son mediciones. El primero y el que más difícil ustedes les tardan en recordar: la edad gestacional. Por Dios, o sea, de tan obvio se lo olvidan siempre que lo preguntamos. ¿Por qué es tan obvio? Si ustedes van a ver una paciente, es lo mismo que vean una paciente que tiene 2 meses de embarazo que una paciente que tiene 9 meses de embarazo, es decir, que tiene 10 semanas, 9 semanas, a otra que tiene 39 semanas. Obviamente se abordan de formas totalmente distintas. Es como saber en qué lugar de la ciudad estoy para ir hacia otro lado.
Si no sé el punto de partida, difícilmente puede entender cualquier control. Lo mismo el aumento de peso tiene que ver también vinculado con la edad gestacional. Y lo mismo cualquier otro control de los que mencionaremos. Así que edad gestacional en semanas que se calculan a partir de la fecha de última menstruación y recordemos que si tenemos una ecografía precoz, esta nos va a dar los mejores resultados en cuanto a exactitud de edad gestacional. La ecografía se va volviendo cada vez más inexacta para calcular edad gestacional a medida que va avanzando el embarazo. También aprovechen, si tienen tiempo, para ver el video de la doctora Ibarra sobre translucencia nucal y lo que es el screening ecográfico, porque todos son factores realmente útiles. Pero recuerden que la ecografía no es uno de los 5 controles esenciales. El control esencial es tensión arterial, peso, altura uterina con la cinta, simplemente midiendo si el feto crece o no crece, vinculándolo con la edad gestacional, porque ustedes digan, bueno, tiene una altura uterina de 25. ¿Y qué significa esto? ¿Está creciendo fenómeno? ¿Está en un retardo de crecimiento? Al contrario, es un gigante macrosómico. ¿Cómo podemos determinarlo? Lo vamos a determinar en base a una correlación entre la altura uterina y la edad gestacional real que estemos viendo en este momento. Y el quinto control, más que evidente, son los latidos fetales. Obviamente que necesitamos saber, primero, que el feto está vivo. Ha venido para esto a controlarse la señora. Recuerden cuando auscultan que normalmente el estetoscopio de Pinard se tiene que apoyar sobre el abdomen de la embarazada, tratando de hacer presión que de alguna manera lo haga en contacto con el hombro anterior fetal. ¿Por qué? Porque ustedes no tienen un oído educado. Entonces, básicamente, y aun si lo tuvieran, va a facilitar. ¿Por qué? Porque normalmente, si ustedes colocan el estetoscopio del Pinard e intentan auscultar, y en el medio de esto hay agua, que es líquido amniótico, esto les diluye mucho el sonido. Si ustedes logran que entre el corazón que está latiendo, lo que haya fundamentalmente sea partes sólidas hasta el hombro anterior fetal y a su vez apretando un poco, haya poca agua allí y luego siga la pared abdominal materna y el estetóscopo, el sonido es mucho mejor, más claro y más fuerte. Recuerden que la frecuencia cardíaca fetal no es la de un adulto, no es 80 por minuto, es 140 latidos por minuto. Básicamente entre 120 y 160. Recuerden que si escuchan a más de 160 latidos por minuto, no es que está fenómeno el feto porque está recibiendo, tiene una gran cantidad de latidos, sino que puede ser un signo de alarma tan alarmante como cuando ustedes escuchan el ya conocido bajón de latidos, que dicen, bueno, ¿por qué está bajando? Cuidado, aquí hay riesgo de muerte. Pero ¿por qué hay riesgo de muerte cuando ustedes están con 160 latidos por minuto? Y porque puede ser que el feto esté entrando en el inicio de una hipoxia, a la cual, antes de ceder y entrar en ese bajón de latidos, va a tratar de compensar acelerando su corazón. Es decir, como recibe poco oxígeno, ¿qué va a hacer? Va a tratar de bombear más rápido para que llegue ese poco oxígeno que tiene con más velocidad y de esa manera compensar. O sea, están frente a una taquicardia compensadora y deben prestar atención. Recuerden entonces estos 5 controles básicos porque son la primera pregunta que hacemos frente a un repechaje o pregunta de definición y no poder decirlos en forma fluida y explicando el porqué de cada uno de ellos implica lamentablemente un examen reprobado porque es claro que es un bajo nivel de idoneidad para asistir pacientes cuando estamos evaluando. Esto es fácilmente comprensible.
Vamos ahora a recordar dentro del modelo de los primeros 1000 días de vida. Recuerden básicamente que los primeros 1000 no son necesariamente 1000 en la actualidad, como ven en la mayoría de las publicaciones, sino 2000. ¿Por qué? Porque se planteó de que 500 días antes de los 1000, que son el embarazo más los 9 meses, habría que preparar a la embarazada. Por ejemplo, vimos lo que les dije hace un rato, es decir, si está la embarazada con un sobrepeso, ya sabemos que el recién nacido va a tener telómeros más cortos, pero ya no podemos hacer nada, porque si intentáramos corregir el peso, la relación pondo-estatural durante el embarazo, el resultado, el remedio sería peor que la enfermedad, es decir, no resolveríamos el problema y por el contrario lo agravaríamos por falta de nutrientes. El daño ya está hecho. Entonces el daño hay que evitarlo antes del embarazo. Esto es decir, en el momento en que una embarazada piensa, perdón, no una embarazada, una mujer no embarazada piensa embarazarse. Entonces, ¿qué debe hacer? Tratar de estar en buen estado clínico, con una buena alimentación, con una buena relación pondo-estatural, y si tiene alguna patología, esas patologías deben manejarse. Por ejemplo, si es diabética, tiene que llegar al embarazo, al momento de concebir, en euglucemia y con una hemoglobina glicosilada normal. Esto mejora los resultados perinatales. Si se trata de una epiléptica y sabemos que vamos a utilizar solo alguna droga y no una combinación de varias drogas, lo que hay que trabajar con el neurólogo es para que previo al embarazo ya la esté controlando con la droga que llevaría durante el embarazo, más allá que durante el embarazo tengan que ajustarla. La preparación previa mejora fuertemente los resultados perinatales. ¿Y por qué 500 días más allá de los primeros 2 años de vida? Porque se sabe que de igual modo el recién nacido, y en este caso el niño en su primera infancia, es igualmente vulnerable a los factores ambientales y nutricionales que van a impactar sobre tanto su epigenoma como su microbiota. Acuérdense que la microbiota es tan importante que todos nosotros tenemos 1 kilo de microbiota en nuestro intestino. Y recuerden que tener una buena microbiota intestinal para cualquier persona, y ni hablar un niño que acaba de nacer, es importante porque ella, al igual que el epigenoma, se lee y determina salud o enfermedad presente y futura. Ahora, ¿por qué alimentar a una embarazada eh, mejora la microbiota intestinal del recién nacido? Si el recién nacido ya no está intraútero y la señora ya fue alimentada. Porque se observa que la microbiota intestinal de la embarazada es la misma, se repite en parte en la leche materna con la cual va a amamantar a ese recién nacido. Por ende, si yo quiero que un recién nacido desarrolle una buena microbiota, seguramente debo intentar que tenga una buena microbiota en la leche materna que está recibiendo. ¿Y cómo logro esto? Y muy fácil, si la embarazada se alimentó con alimentos que, por ejemplo, son de tipo prebiótico como fibra vegetal, también pueden haberse utilizado probióticos, pero fundamentalmente una dieta sana y equilibrada, no comida chatarra, su microbiota intestinal va a tener preponderancia de las bacterias buenas, las que sabemos que se llaman bacteroidetes, por sobre las malas, que se llaman firmicutes, y en esa, no preponderancia, porque en realidad bacteroidetes siempre está en inferioridad respecto de firmicutes en cuanto a cantidad, pero cuando se está en una proporción adecuada, aún estando en menor cantidad bacteroidetes que firmicutes, eso se determina y se lee como salud. En cambio, si los firmicutes proliferan muy fuertemente, se lee como enfermedad.
Ahora bien, si el intestino de la embarazada tiene una microbiota sana, a través de las placas de Peyer del intestino, estas bacterias ingresan al sistema linfático de la embarazada y llegan luego a la leche materna. O igual cosa ocurre en la puérpera, se alimenta bien, tiene las bacterias en el intestino, ya sean buenas o malas, se van a absorber por las placas de Peyer, van a llegar por la vía linfática y van a llegar finalmente a la leche materna y recordar que la lactancia materna exclusiva durante las primeras 4 a 6 semanas de vida alarga los telómeros, las partes distales de nuestros cromosomas, que son a su vez el reloj de la vida. Hoy por hoy es otro concepto esencial que cualquier médico generalista debe saber. Ofrecerle a la embarazada que amamante a su niño en forma exclusiva durante 4 a 6 semanas, por lo menos el primer mes de vida, porque eso le alarga los telómeros y eso hace de que le alargue la vida. Pensemos como estamos planteando desde el método innato, innovación, naturaleza y holística. Acá tienen un buen ejemplo de las tres cosas, porque la innovación es que este conocimiento de la alimentación exclusiva por lactancia materna que alarga los telómeros recién se conoce desde el año 2016. O sea, muchos de nosotros hemos pasado nuestra vida de obstetras sin tener este conocimiento, pero afortunadamente recomendábamos la lactancia materna. Hoy sabemos que hay evidencia científica aún más fuerte para plantear y sabemos qué pasa si se restringe o se cambia la lactancia materna por lactancia artificial. Piensen por el otro lado entonces que ahí conjuga naturaleza con esta innovación y un enfoque holístico que nos permite ofrecer lo mejor de la naturaleza y lo mejor de la innovación, lo cual lamentablemente durante 18, o sea, el parto estuvo durante 17 siglos a cargo de comadronas que no tenían conocimientos médicos, fue despreciado por la medicina. En el siglo XVIII se convirtió esto en una especie de cuestión médica altamente búsqueda tecnológica, primero de maniobras como para asistir al parto, luego asepsia y antisepsia, luego monitoreos y controles de seguridad que son muy buenos, que fueron la innovación desde el siglo XVIII hasta el XX. Pero recuerden que eso en cierta medida, al no ser acompañado de un enfoque natural y humanístico, deshumanizó el parto. El siglo XXI nos trae entonces la conjunción de innovación y naturaleza, lo que se llama bioinnovación, que es mucho más sabia que la innovación común, y con un enfoque holístico. Piensen de que la revolución industrial, si la consideráramos como una innovación, hasta el día de la fecha parece una innovación fracasada. ¿Por qué? Porque la revolución industrial no consiguió compensar el calentamiento global y los residuos que produce. En el momento que consiga imitar a la naturaleza y sea bioinnovación, vamos a estar frente a un buen resultado, porque entonces salvaremos el planeta y no estaremos de alguna manera preparando el final de la humanidad mientras que fabricamos cantidades gigantescas de productos industriales. Lo que por un lado parece bueno, por otro lado parece malo. Un último concepto, por favor, repasen los videos que les hemos dado y especialmente aquellos que tienen que ver con actualizaciones, dado que alguna pregunta sobre estas actualizaciones seguramente también haremos en el examen final para ver qué grado de aprendizaje hubo entre todos ustedes respecto a los conceptos que hemos tratado de llevarles en lo que es una obstetricia moderna, una obstetricia que tiene que ver con la útil para el médico generalista.
recuerden la progresión del embarazo, recuerdo conceptos esenciales que todo médico generalista tiene que conocer, planos de Hodge, cuestiones que básicamente no se pueden desconocer, pero no vayan más allá de esto, no vamos a tomar cómo se hace un forceps o cómo se hacen determinadas maniobras de la presentación pelviana, por una sencilla razón, porque si ustedes son médicos generalistas, jamás las van a realizar. Y si son médicos obstetras, las aprenderán oportunamente cuando corresponda, en el momento que en vuestra especialidad así se les enseñe. A todos ustedes les deseamos mucho éxito y esperamos que este último podcast haya podido ayudarlos a que mañana vuestro rendimiento sea mejor. Aprovechen, repasen lo que está en el blog, repasen los videos, lean todo varias veces y yo les garantizo que van a tener un muy buen resultado académico porque allí está todo lo esencial que necesitamos que ustedes aprendan para que en el día de mañana sean buenos profesionales médicos y aun cuando no hayan elegido la obstetricia, estén en condiciones de auxiliar a cualquier embarazada o de asesorar a cualquier mujer que pretende o desea embarazarse para que lo haga de la mejor manera. Aquí me despido de ustedes en cuanto a cursada y luego del examen los estaré saludando y recuerden que siempre pueden volver a nuestra cátedra como discípulos para que los podamos ayudar en vuestra vida de médicos y a los que se reciban, desde ya les dejamos aquí las felicitaciones del caso. Fue realmente muy bueno compartir con todos ustedes.